desayunar si no ha desayunado, porque no sé si tengan otras clases. ¿O todavía tienen clases con algún otro profesor o ya terminaron todos? No, ya no hemos tenido clases, Doc. Entonces ya finalizaron con todo el mundo, qué bueno. Yes. Bueno, entonces ya para que se deshagan de mí también. Bueno, entonces vamos a empezar, jóvenes. Bien, entonces para tratar el tema de flexocompresión, les voy a proyectar mi pantalla. Bien, entonces vamos con estas diapositivas, que son las del tema mismo. ¿Tuvieron algún problema con ellas? ¿O ni siquiera las vieron? A ver, los leo, porque creo que no los veo. Bueno, no los vieron. ¿No hubo problemas, Blancas? Ok. Entonces, supongo que ya todos los vieron. Entonces, ¿las dudas dónde las tienen mayormente? ¿En el ejemplo? Ok, en el ejemplo. Bueno, entonces, rápidamente, entonces, en las diapositivas, si ustedes se dieron cuenta, se tratan aspectos generales de las estructuras metálicas sujetas a flexocompresión, tipos de columnas, los tipos de falla, etcétera, ¿no? Esto pues es muy teórico. Luego viene la deducción de la carga crítica del pandeo, que esto también ya lo vieron ustedes en ecuaciones diferenciales. Hasta llegar a un factor de amplificación, que es este factor de amplificación para evaluar los momentos de diseño hasta llegar a las fórmulas de interacción. Entonces, finalmente todo se resume en estas fórmulas de interacción, jóvenes. Que hay para dos casos, cuando tenemos que PR entre PC es mayor que 0.2, recuerden que PR es la resistencia que yo requiero, es decir, la carga última, vamos a llamarla, y la PC es la resistencia misma del elemento, ¿no? Si es mayor que 0.2 es la fórmula de interacción que vemos aquí, y si es menor que 0.2 la otra fórmula de interacción. Igual son las cargas, la carga de diseño siempre en el denominador, y la carga última de diseño en el numerador. Igual pasa con los momentos, alrededor de un eje, alrededor del otro, es lo mismo. Y luego vinieron los efectos de segundo orden. Entonces recuerden que en estructuras metálicas, por lo regular los elementos son esbeltos, entonces necesitamos calcular cuánto se amplifican esos momentos producto de la carga axial. Entonces estas formulitas que vienen en el manual INCA, pues me dicen que ese momento amplificado de diseño, pues va a ser simplemente los momentos que tengo de primer orden. O sea, el primer orden es el análisis estructural que ustedes han hecho siempre, el que hicimos en teoría de estructuras 2 o en teoría 3. Entonces los van a incrementar por factores B1 y B2. Entonces, esta es una manera simplificada de obtener el momento de diseño, incrementando los momentos, producto de la esbeltez. Entonces, me comentan que no tuvieron mucho problema. Es el primer factor, el B1, es para los efectos P delta minúscula, que estos serían los marcos indesplazables o bien las cargas gravitacionales.
Aquí está el factor B1, ahorita lo vemos en el ejemplo con más detalle. Ocupamos la cara crítica de pandeo, que es esta que tienen aquí, y el B2, este es para efectos P delta mayúscula. Entonces el P delta mayúscula es cuando tenemos marcos con traslación o desplazamiento lateral. El efecto pues, más evidente es el temblor. Entonces digamos que lo que vamos a incrementar en realidad es los elementos mecánicos por cargas gravitacionales por un lado, por su correspondiente factor B1, y los elementos mecánicos por carga lateral o por su factor B2, tanto en momentos como en cargas axiales. Cargas axiales del B1 no aplica. Entonces, ahorita vamos a ver este asunto de los factores de longitud efectiva de pandeo con estos nomogramas, que creo que es donde surgieron las dudas. Bien, entonces vamos a ver el ejemplito, jóvenes. En el ejemplo que les dejé, lo estuve revisando, jóvenes, y es que no le había echado una revisada desde hace tiempo porque, les voy a ser honesto, este ejemplo me lo transcribió un compañero de ustedes en servicio social y le encontré muchos errores. Entonces seguramente por eso se me confundieron tanto y les ofrezco una disculpa por eso. Entonces ya lo corregí y de hecho ya se los volví a subir al Classroom. El ejemplo anterior ya lo bajé y les dejé este que ya en teoría no debería de tener mayores errores. Entonces, procuré darles un ejemplo completo, entonces para que ya no tengan mayores dudas, o sea, es como se debe de hacer en la realidad. Para que vean cómo considerar todos los efectos de los momentos y las cargas axiales y los efectos de amplificación de momentos producto de las VLTs o efectos de segundo orden, que para el caso es lo mismo prácticamente. Entonces les puse que hay que determinar si la IR que se da aquí, la 457 por 144.5, es adecuada para permítanme tantito. Aquí lo vamos a ver más grande. Es adecuada para resistir los elementos mecánicos que salen de aquí. Entonces vamos a manejar combinaciones de diseño. Por lo regular, una de todas es la que va a regir. Acuérdense que prácticamente así como mínimo son 9 combinaciones de diseño. Para una columna, la que es carga muerta más carga viva máxima, y luego las cargas muertas más cargas vivas instantáneas con los sismos. Recuerden que 100% de sismo en un sentido con el 30 del otro y hacer las combinaciones hasta las más críticas. O sea, lo que sería 100% del sismo X, por ejemplo, con 30 del Y, más, menos, menos, más, menos, más, y luego el 30% del sismo X con el 100 del sismo Y, más, menos, más, menos y menos, más. Porque el 30% ya lo vieron ustedes en sísmica, que se debe de considerar un efecto bidireccional cuando estén involucrando la acción sísmica. Entonces hay que combinar con el 30% en estructuras de edificación. Todas las vigas, para no complicarnos, es una IR 356 por 71.5, aunque en un diseño real las vigas podrían cambiar. Bien, entonces, aquí recuerden que hay que hacer un análisis estructural del edificio. Lo pueden hacer con SAT, con STAT, con lo que ustedes quieran. Entonces, yo aquí les pongo la planta del edificio y para la columna que se va a diseñar, que es de este lado, la columna A2, en la planta alta, ahí están las cargas axiales para la condición de carga muerta más carga viva máxima. Son cargas de servicio, es decir, que no tienen ningún factor de carga todavía. Entonces, estas salen del análisis. O sea, ustedes modelan su edificio, le ponen sus cargas, sus combinaciones, y estas son las que van a tener en todas las columnas de este nivel. Entonces, como tenemos varias condiciones, esta es la de carga muerta más carga máxima, también habrá una de carga muerta más carga viva instantánea. Aquí dice abajo, que esta es un poquito más baja que la otra, es como un 70% más abajo en la carga viva, que esta es la que se va a combinar con el temblor, recuérdenlo, lo vieron en sísmica. Después, aquí tengo ya las descargas para la combinación de diseño. Vamos a pensar que después de que ustedes analizaron
todas las combinaciones que hicieron, las 9 al menos, encontraron que esta es la que les da los elementos mecánicos más críticos para esa columna. Entonces, ustedes tienen que seleccionar la combinación más crítica, que es lo que van a hacer en su trabajo final. Entonces, le buscan y ya ven la más crítica y esa es la que, con la que van. En este caso, vamos a pensar que esa condición fue la de carga muerta, más carga instantánea, más el 30% del sismo X, más el 100% del sismo Y. El sismo, recuerden que es en dirección al eje. Entonces, el sismo X es horizontal, o sea, es paralelo al eje X, y el sismo Y en dirección vertical a la planta. Yo modifiqué los ejes, en realidad el análisis lo hice con el STAT, pero lo modifiqué para XY, pero en el ejemplo que les dejé, recuerden que ya va a venir con los ejes de STAT. En STAT viene X en un sentido, viene Z perpendicular y el Y vertical, entonces no pasa nada, ustedes manejen los sentidos de STAT, no pasa nada. Es una cuestión nada más de mero formalismo con los ejes. Ahora, vamos a pensar que se hizo un análisis sísmico y estas fueron las fuerzas sísmicas por marco. Aquí estas fuerzas yo las hice con un análisis sísmico estático simple. No consideré los efectos de torsión, o sea que son iguales las fuerzas en los tres marcos. Y estos son los desplazamientos laterales resultantes. Vean que este marco tiene contravientos. Está contraventeado. Y en el otro sentido ya no hay contraventeo. Y vean cómo crecen los desplazamientos. La columna de planta baja tiene 5 metros y la que vamos a diseñar arriba tiene 4 metros. Estos son los elementos mecánicos que se obtuvieron del análisis. Entonces, estos son por carga muerta más carga instantánea y realmente los que nos va a interesar a nosotros son los de nuestra columna, que es la A2, esta que ven aquí. Entonces aquí se ven los momentos de servicio, digamos, en el sentido Y del edificio son más grandes que en el sentido X. Vean que en el sentido X el diagrama ni se ve perpendicular al otro porque esto es tridimensional. Acá se ve un poquito, pero vean que el momento arriba es de 0.194 toneladas metro y abajo de menos 0.229. Entonces no se ve. ¿Por qué razón? Por el contraviento. O sea, al colocar contravientos se limitan bastante los desplazamientos laterales. Entonces por eso el momento en ese sentido es más pequeño, muy muy pequeño. Obviamente ustedes tienen dos extremos de columna. Tendrán que diseñar la columna con el extremo que tenga los mayores elementos mecánicos, que en este caso en particular fue el extremo superior de la columna. Entonces, así como tenemos para carga muerta más carga máxima, también tenemos sus cargas axiales para esa condición. Entonces vean que es una carga constante de 27.112 toneladas. Cambia un poquito abajo, 27.688, realmente no pasa nada. Pueden tomar la más grande, obviamente. Entonces tenemos los mismos diagramas para carga muerta más carga instantánea. Ven que son ligeramente menores. Igual sus cargas axiales. Ahí está para esa condición. Y tenemos la condición de los momentos por sismo en X. Vean el momento que está produciendo en la parte superior de la columna. En el otro sentido no hay momento porque es puro sismo en dirección X. Su carga axial. Observen, jóvenes, que las cargas axiales son muy bajas en la mayor parte del edificio y se concentran en la crujía que está contraventeada. Entonces el efecto del contraviento es como una gran armadura, o sea, se axializa el marco en esa dirección. Por eso los desplazamientos también son menores. Entonces ahí hay una carga de 20.785 toneladas. Y para el sismo Y, ahí no hay contravientos, entonces quedan unos momentotes. Queda aquí un momento de 40.586 toneladas metro en la parte superior y casi de 24 en la inferior. Entonces no hay contravientos, se puede desplazar libremente el edificio en este sentido. Y obviamente sus cargas axiales también, ¿sí? Vean que aquí las cargas axiales son entonces menores, no se axializa en ningún elemento porque también está trabajando a flexión. Bien, estos elementos mecánicos ustedes los sacan directamente del programa. En el proyecto que les dejé, el edificio de 15 pisos, ustedes tienen que analizarlo en STAT
Espero que no lo hayan desinstalado sus computadoras. Tienen que analizar un stat y van a determinar estos diagramas directamente para sus columnas, o sea, lo que ven aquí. Entonces, la idea también es que ustedes tomen un análisis real para que ustedes sepan cómo sacar los elementos mecánicos de diseño, si no, pues no tiene sentido. Esa es la idea fundamental. Bien, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? Los leo, los escucho, ¿todo bien? Ok, perfecto, gracias Nadia. Perfecto. Gloria, qué bueno que estás aquí, bienvenida. Perfecto, entonces vamos a continuar. Bien, aquí están los datos de la IR. ¿Sí? Ya le cambié un poco. Ay, no sé por qué se me vuelven a mover las minúsculas y mayúsculas, se me hace un relajo. Pero ya lo modifiqué un poco. Aquí tenía D mayúscula, le puse minúscula, etcétera. Pero estas ustedes obviamente las sacan directamente del manual Inca, de esto no hay problema, ¿no? Entonces va a ser la condición de diseño que vamos a revisar, la IR, y recuerden que todas las IR de vigas son iguales. ¿Sí? Ahorita por simplicidad, entonces la inercia que vamos a manejar es de 220.156, la inercia en X o alrededor del eje X local de la pieza. Y el peralte de esa viga tiene 35.6 centímetros, ¿sí? Que es lo que vamos a considerar. Bien, vamos para allá. Entonces, necesitamos primeramente, como es una columna flexo-compresión, recuerden que aquí va todo lo del curso. Y de hecho, también lo del curso anterior. Entonces, tienen que calcular la carga axial producto de la flexión. Entonces, vamos a calcular primero la carga axial resistente de la columna con los criterios que vieron en el curso pasado. Entonces, van a revisar el pandeo local. De hecho, ¿saben qué voy a hacer? Mejor lo voy a presentar así. ¿Tienen algún inconveniente, jóvenes? Para estar pasando de una cosa a la otra, porque tengo que estarme moviendo mucho. ¿Se ve bien, profe? Bueno, gracias, Kevin. Entonces, mejor así, miren. Lo voy a poner aquí. Déjenme cerrar este. Uy, ya cerré el que no debía, perdón. Permítanme tantito. Cerré el que no debía. Aquí está. Bien. Entonces, jóvenes, las propiedades de la sección ya aquí las puse en un paint para poderlas estar viendo con calma, porque luego no quiero estarme regrese y regrese. Entonces, revisamos las relaciones de esbeltez. Estas, recuerden que en el manual Inca están en la tabla, en las tablas B, 4, la 1A y B, que es el capítulo E de compresión, ¿verdad? Entonces, vean que para los patines, acuérdense que es 0.56 por la raíz de modo elasticidad entre F y Y, que es lo que tenemos en el ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué abrí el PDF, perdón? Permítanme tantito. Aquí está. Entonces le pusimos un modo de elasticidad, le puse 2.1 por dejar de hacer. Recuerden que también podría ser 2.0, no pasa nada. El FY de 0 a 50 es 3.515, nos da 369. Vemos que nuestra relación B entre 2TF, que es esta que tenemos aquí, es de 6.4. Y bueno, no hay pandeo local de patines. Revisamos en el ALMA, el manual Inca. Recuerden que aquí está la relación para las almas en la siguiente, que es la B. Aquí está. Y es 1.49. Entonces la calculamos acá. 1.49 nos da 36.42. El H entre TW que tenemos es de 30. Aquí está.
30 y también el alma es compacta. Entonces la sección es compacta, ¿sí? Entonces ya con eso nos vamos ahora a calcular los coeficientes de longitud efectiva de pandeo. Esto ya lo hicieron ustedes el semestre pasado, ¿sí? Entonces lo voy a pasar un poco rápido. Pero recuerden que hay que calcular una rigidez de nudo. Entonces, en la parte superior de la columna, en la parte inferior, que si recuerdan era la inercia de columnas, bueno, la inercia relativa, y entre L de columnas, entre la inercia relativa de vigas. Cuando es la dirección X, jóvenes, sería la IY. ¿Por qué razón? Porque están orientadas las viguetas con su mayor inercia paralela al eje Y. Entonces, si yo estoy calculando en dirección X lo que se va a pandear de columna, entonces lo que juega es la inercia en Y, ¿sí? O sea, alrededor del eje Y local de la pieza. Si voy en dirección X, entonces juega la inercia mayor, la IX. Entonces, si vamos a calcular el coeficiente de longitud efectiva de pandeo en dirección X, entonces nos va a quedar que es la inercia alrededor del eje Y, ¿verdad? Que es la menor. Entonces por eso es la IY entre L. Y la inercia Y de columnas, recuerdan que es de 8.366 centímetros cuartos. Entonces ahí la tenemos entre la longitud de columna. ¿Y cuál es la longitud de columna? Pues vamos a considerar si la altura total de la columna es 4 metros. Recuerden entonces que hay que quitarle la mitad de la vigueta que está arriba y la mitad de abajo, o sea, hay que quitarle un peralte de las vigas. Entonces, a 4 metros le vamos a quitar 35.6, que es el peralte de la vigueta. Entonces, esa va a ser nuestra altura que vamos a utilizar para el cálculo de efectos de las longitudes efectivas de pandeo. Entonces, por eso nos queda aquí 400 menos 35.6, ¿verdad? Y en el extremo superior nada más hay una columna. ¿Por qué? Porque es ella misma. Y si es en dirección X, es ella misma y le están llegando dos vigas, una de 7 metros y otra de 8. La inercia de esa viga, pues acá la puse en el ejemplo. La podríamos buscar en manual, pero créanme, es de 20.146. Entonces, es la suma de las dos vigas que llegan, o sea, la de 20.146, que es su inercia en X, entre 7, que es la viga de la izquierda, y luego eso entre 8, que es la de la derecha. Y me da .425. Luego, para el extremo inferior, lo mismo. En el extremo inferior, ahora sí tengo dos columnas. Es la misma inercia, pero es la columna de arriba, 400 menos 35.6, más la columna de abajo. O sea, aquí tengo esta columna de 4 y luego la de abajo de 5. Entonces, aquí sí es la suma de las columnas y las vigas son las mismas. Nos da .747, de tal forma que si entramos al diagrama, al nomograma, perdón, de P delta minúscula, es porque es carga axial. Entonces, si es carga axial, es cargas gravitacionales, es decir, es el nomograma P delta minúscula. Quedamos con .7. Eso ya lo hicieron ustedes muchas veces el semestre pasado. Acuérdense, yo aquí al final les recordé esos nomogramas, ¿verdad? Este es el del P delta minúscula. Entonces, si el ejemplo nos está diciendo que tengo en el extremo superior .43 más o menos y en el inferior .75, entonces recuerden que aquí entramos, recuerden que es indistinto, puede ser superior o inferior, pero acá nos dice que el inferior es el A y el superior es el B, ¿no? Entonces nos dice que en el inferior tengo .75 y en el superior .43. Entonces, puedo yo entonces trazar mi línea de .75 a .43. Entonces aquí la saco de .75 más o menos a .43 por aquí, ¿no?
Ahí así. Y si se fijan entonces, jóvenes, me cruza en punto 7, ¿sí? Recuerden que para estos nomogramas para P delta minúscula siempre van a ser menores que la unidad, ¿sí? O sea, lo que se pandea en la columna es menos de toda la columna, por las restricciones de las vigas superiores e inferiores. Entonces, ese punto 7 es el que tenemos aquí, ¿verdad? Ahí está. Entonces sería el coeficiente K en dirección X. O sea, quiere decir que de los casi 4 metros de columna, solamente se pandea un 70% de esa longitud. El otro 30% no se pandea. Tenemos entonces lo mismo en otra dirección. En otra dirección ahora son las inercias X. Si es en dirección vertical Y, es decir, ahora en dirección E de los ejes número, entonces la columna se pandea alrededor de la mayor inercia, alrededor de X local de la pieza. Por eso manejamos la IX. Entonces nos va a quedar la inercia de columnas en X, que es igual a 72.841 centímetros cuartos entre la altura de la columna y luego la viga. Observen que aquí nada más hay una viga y una columna. ¿Por qué? Porque en esa dirección es la misma columna y solo llega una viga. En dirección X teníamos 2 vigas, conectaban 2 vigas con la columna, pero aquí nada más hay una. Entonces, es lógico pensar, ¿sí?, que entre menos vigas lleguen y menos columnas, pues nos va a dar una longitud efectiva de pandeo mayor. Entonces, entrando a los nomogramas, ya no lo voy a hacer, me da punto 96, o sea, casi se pandea toda la columna. Esto casi me dice, pues este va a regir, ¿no? Pero vamos a ver. Calculamos las relaciones de esbeltez, primero el KX, o sea, en dirección X global del edificio, o sea, es punto 7, recuerden que es el anterior, este de aquí, punto 7 por la longitud, que quedó de 364.4, que sería 400 menos 35.6, entre el RY, que es el menor radio de giro, ese sería el de acá, ¿verdad? RY, ¿dónde está RY? Creo que no lo anoté aquí, pero bueno, no, aquí está, miren, pero está con mayúscula, 6.7. Entonces, entre 6.7 me da 38.72, si en otra dirección es 0.96 por la longitud entre 19 y 9, que es el RX, y obviamente hay que tomar el más grande, ¿verdad? Porque es lo más crítico para la columna. Observen una cosa interesante, jóvenes. En la estructuración, si se fijan, las viguetas están orientadas en dirección Y, ejes número. Como ahí no hay contravientos, pues le dejé la mayor inercia para que le ayude un poquito. Pero el problema de manejar columnas IR en edificios es que una dirección del edificio va a quedar muy desprotegida. ¿Por qué razón? Porque se va a flexionar alrededor de la menor inercia, del menor momento de inercia local de la pieza. En este caso es la dirección X. Entonces, como se flexiona alrededor o se pandea también alrededor de las menores inercias, por eso colocamos los contravientos en la dirección paralela al eje X para ayudarle a las columnas. Ese fue el criterio. Bien, entonces pues esa es la dirección que rige. Aun cuando le pusimos los contravientos, se está pandeando más en ese sentido, y es lógico. ¿Sí? Bien, luego... Profesor, perdón. Yo tengo una duda, ¿por qué para sacar el GS en las columnas le da una longitud de 400 menos 35.6? ¿O por qué se resta? Lo acabamos de decir hace un momento, Kevin, que fue porque estamos considerando la altura de columna a centros de viguetas.
Entonces, si la columna tiene 4 metros, le estamos quitando la mitad del peralte de la vigueta de arriba y la mitad del de abajo, es decir, los 35.6 que tiene la vigueta de las vigas. Pues ya cuando lo calculas, 400 menos 35.6, pues te da el que mencionábamos, ¿no? El 400, te dan 364.4. Ajá. Ok, ya. ¿Sí? Entiendo. Okay. Y para los nomogramas, por ejemplo, que en mi trabajo, en mi caso, a mí me tocó que hay un contraviento en el sentido X. Ajá. En el sentido Y no hay nada. Por ejemplo, ahí en el nomograma en X voy a utilizar el que tiene como... P delta máquina. Ajá. Ese ajá. Y en el sentido Y el otro, ¿no? Sería, por ejemplo. Exacto. O sea, aplica cuando son cargas verticales o cuando no hay desplazamiento por contravientos, ¿sí? Y el otro, de acá, aplica cuando hay desplazamientos, ¿sí? ¿Sí, más o menos, Kevin? Sí, Doc, gracias. Ok, de nada. Sale. Por eso les estuve moviendo las columnas para que tengan casos diferentes cada uno y puedan aprender más. Bien. Perdón. ¿Sí? ¿Y aquí en estos casos no afecta en nada las vigas secundarias? No, porque las vigas secundarias están apoyadas sobre las principales. Esas no entran en la rigidez del nudo. Ok, gracias. Sí, de nada. Bien, pues con esto entonces calculamos la carga axial. Recuerden que es el factor de reducción por resistencia por el esfuerzo crítico de pandeo y por el área bruta. Para esto teníamos que revisar que KL sea menor o igual que 4.71 por la raíz de mol elasticidad entre F y Y, lo cual sí se verifica, lo cual me obliga a utilizar esta fuerza. Esto viene en el capítulo E de compresión, ¿se acuerdan, jóvenes? Esto es algo que vieron el semestre pasado. Déjenme ponerlo así. Y ahorita lo ampliamos. Aquí está. Pues para calcular la resistencia a compresión, era esto, ¿verdad? Cuando KL entre R es menor que 4.71 por la raíz de mol elasticidad entre F y Y, o esto otro de acá, calculamos ese esfuerzo crítico con esta fórmula, que es nuestro caso. Si hubiera sido mayor, entonces recuerden que es esta otra fórmula, ¿sí? Entonces aquí es la más complicada, 0.658 por FY entre FE, todo eso por FY. Entonces es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, el FE es la carga crítica de pandeo, recuérdenlo, es pi cuadrada por mol elasticidad entre, en este caso, KL entre R, que nos resultó de 38,072. Pues ya lo sustituimos directamente y nos dio este esfuerzo crítico de pandeo, 14.300 kilos prácticamente por centímetro cuadrado. Y el FY pues, es el de 3.515, ¿no? Entonces lo sustituimos. Aquí nos da un esfuerzo de 3.171. El área bruta de la IR es de 183.9. Por acá la tenemos, aquí está. 183.9. Entonces lo sustituimos por el factor de 0.9 y nos da que la columna a pura carga axial resiste 524.887 kilos. O sea, casi 524.9 toneladas, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, jóvenes, sobre esto? ¿Qué es lo que vieron el semestre pasado? Me acuerdo que había otra forma de calcular el esfuerzo crítico, el FCR, que era cuando el KL sobre R era mayor que la relación. Es este. Es el que les acabo de decir ahorita.
Si es mayor, entonces es con .877 de FE nada más. ¿Sí? Y FE, pues es este, ¿no? El que estamos calculando. ¿Sí, más o menos? Sí, gracias. Sí, ¿no? Sí, porque esto ya es cuando hay pandeo y flexotorsión y todo eso, ¿no? Estamos con pura carga axial. Bien. Entonces ya está. Ahora, vamos a calcular los coeficientes de longitud efectiva de pandeo para sismo. Entonces, es lo mismo, jóvenes, solo que ahora hay que entrar al otro nomograma, a este. ¿Sí? Observen que estos nomogramas ya son diferentes. Ahora, el K va a ser mayor que la unidad siempre. Es decir, la columna se pandea más que su longitud propia. Entonces, se los puse así para que ustedes lo corroboren. ¿Sí? Entonces, al entrar en un sentido, en dirección X me da 1.20 y en Y me da 2.85. Entonces, calculamos las relaciones de esbeltez, 1.2 por la longitud entre Y, 65.27 y el otro, y rigió nuevamente la dirección X. ¿Estamos de acuerdo? No tenía caso pues que repitiera esto y esto, ¿sí me explico? Para calcular estas dos Ks, ¿no? Por eso los puse ya resumido. Ahí me la creen, si no pues corrobórenlo, pero creo que está bien. Entonces, ya tenemos esta relación y calculamos la fuerza axial para cuando tenemos sismo, ¿verdad? O sea, lo que es, si tenemos carga muerta más carga instantánea más sismo, entonces como cambió la longitud efectiva de pandeo, también vean que nuevamente es menor que 4.71 por la raíz de entre FY, pero baja este esfuerzo y bajó un poquito la carga, ¿están de acuerdo? Ahora fue casi de 430 toneladas. Comparada con la otra, pues la otra tenía 500, casi 525 toneladas. Entonces, como cambiaron los coeficientes K, para cuando tenemos sismo, entonces esto se reduce. Esto ya no lo vieron ustedes en el curso anterior porque no hubieron sismo, ¿verdad? Pero es lo mismo. O sea, no pierdan de vista que llevamos a la par las dos condiciones, la de carga muerta más carga máxima y la de sismo. O sea, la carga muerta más carga instantánea más los sismos. ¿Por qué razón? Pues porque puede ser que en algunos casos una rija más que la otra. En algunos casos va a ser muy evidente que la que siempre rija sea la combinación con sismo cuando es una zona de alta sismicidad. Pero si es una zona de sismicidad medio-baja, ahí queda la incertidumbre de qué es más crítico. Entonces por eso hay que irlas revisando las dos. Ahora, ya que conocemos las cargas axiales, ahora necesitamos calcular los momentos resistentes de la columna en un sentido y en el otro. Entonces, esto es lo que vimos en este curso. Tenemos que calcular los momentos resistentes de la columna, como lo hicimos en vigas. Entonces, el momento resistente en dirección X sería alrededor de la menor inercia de la pieza, o sea, MCY. Ya le estoy poniendo MC, porque es como lo vamos a sustituir en la fórmula de interacción. Pues revisamos la sección compacta, acuérdense que aquí cambia. Ahora es el capítulo F, ¿verdad? Pues ya no son las mismas relaciones, ahora son para flexión. Esto es de tensión. Bueno, ustedes las conocen bien, para no tardarnos mucho. Está aquí arriba en el E. Aquí está. Pues ahora serían las F. Recuerden que para los patines sería 0.38, aquí lo tenemos, que es el que calculamos acá. Nos da 9.29, es menor, todos los patines son compactos. Y para el alma cambia, ahora es 3.76, que es este de aquí, ¿verdad? El de abajo. 3.76 por la raíz del mol elasticidad entre FY. Lo ponemos, dio 91.9, el H entre 3.30, pues también, todas las secciones compactas. Recuerden que son muy raros los perfiles que son no compactos en la tabla del INCA. Vamos a revisar por fluencia. Acuérdense que cuando hay momento alrededor del eje Y nada más, se revisa nada más por fluencia y cuando es lo que es del patín, que ahí no aplica. Entonces, este es phi,
por FY por ZY, ¿verdad? Porque como es alrededor de la menor inercia, tenemos que manejar el módulo de sección más chico, 906. Entonces, punto 9 por 3515 por 906 nos da esto que vemos aquí, que tiene que ser menor o igual que 1.6 por FY por el módulo de sección elástico, SY, que ese nos da de 595. Entonces, ay, aquí hay un errorcito, debe ser 595, pero el resultado está bien. Si resulta menor, entonces nos da 2.666.131 kilocentímetros. Esto entre 100.000 nos da 28.66 toneladas metro el MCY. Como el pandeo local de patín no se pandean los patines, no aplica, entonces el momento sí queda como el de fluencia, 28.66. Esto ya lo saben hacer ustedes. Ahora hacemos lo mismo para la otra dirección. Ahora en dirección Y se flexiona alrededor de la mayor inercia, MCX. Hay que revisar varias condiciones. La primera pues, es la fluencia, ¿no? Punto 9 por FY por el ZX, el módulo de sección plástico es de 3.458 y me da esto, 109.394 toneladas metro. Pero recuerden que hay que revisar el pandeo lateral torsional. La LB ya dijimos que era 353 más o menos. Había que revisar esto, ¿se acuerdan? El LP y el LR. LP, que es 1.76 de RY por el módulo de elasticidad raíz del módulo de elasticidad entre FY. Nos da 288. El LB excede el 288, entonces hay que calcular el LR. Esto lo saben hacer ustedes muy bien, porque lo vimos varias veces. Con C igual a 1, porque acuérdense que es para secciones I. El H0 es D menos TF, o sea 450.9. El RTS 182, lo sustituimos y quedó entre los dos, entre LP y LR. Y acuérdense que cuando quedaba entre estos dos, así calculábamos el momento resistente. CB por el momento plástico, el momento plástico en el punto 7 de FYSX por LB menos LP entre LR menos LP, menor o igual que el momento plástico. Hay que calcular el coeficiente CB, entonces tenemos dos condiciones. Tenemos un CB para carga muerta más carga máxima, que para esto utilizamos entonces el diagrama de esta condición, que aquí lo estoy plasmando. ¿De dónde lo sacamos? Pues de acá. Para la condición de carga muerta más carga viva, aquí está esta. Este es mi diagrama, ¿verdad? Si se fijan, tiene 14.212 arriba y 11.657 abajo. Y es el que vamos a utilizar acá, ¿verdad? Este. ¿Sí? Lo dividimos a cuartos, recuerden eso. Nada más calculamos aquí el punto de inflexión con triángulos semejantes. Me da 1.59 de la parte inferior. Y interpolando, nos da que el M1 o MA, como quieran llamarlo, el M2 o MB, como quieran, y el MC van de arriba hacia abajo. Este M1 vale 7.75, el MB vale 1.28 o M2, y el M3 vale 5.19. Ya que tenemos los momentos a los cuartos, ahora sí calculamos el CB, ¿verdad? 12.5 por el más grande, entre 2.5 por el más grande, más 3.35 de la MA, más 4 por el MB, más 5 por el MC. Recuerden que todo en valor absoluto. Y nos da un CB de 2.24. El momento plástico ya sabemos que es FY por ZX, nos da 12.554.870. Por fin nos da esto. Vamos a ver cuánto vale el CB ahora para la condición de carga muerta más carga instantánea más el sismo Y. Entonces, para esta condición, yo la saqué directamente del análisis del STAT, ¿sí? Pero recuerden que es entonces lo que ya teníamos de carga muerta más carga instantánea menos 372 más el momento de sismo en ese sentido, es decir, con sismo yo no utilizo esta carga muerta más carga viva máxima, utilizo la carga muerta más la carga instantánea.
Y el momento ahí vale menos 13.721. Observen que estoy diseñando todo arriba, que es donde están los mayores elementos mecánicos, en el extremo superior de la columna. Yo tengo que ver dónde están los mayores, arriba o abajo. En este caso en particular están arriba. Entonces, menos 13.721. Y luego el sismo X, que es sismo Y, que es cuando el sismo está en dirección Y, me da 40.506. Entonces, se resta esto con 13, que es lo que estamos poniendo acá, abajo en el ejemplo. Va para allá, aquí. Pues menos 372 más 40 me queda en 26.866 arriba. Y abajo me queda en 12.9. ¿Sí? Entonces lo pueden calcular directamente o búsquenlo en sus combinaciones en el programa, como quieran. El punto de inflexión está a punto 94 de la base, interpolo y estos son los valores. El MA de 23.67, el MB de 11.18 y el otro queda bien pegadito al punto de inflexión. Cálculo el CB y me dio de 2.15, el anterior me dio 2.24. ¿Sí? Entonces, el momento va a ser el CB, o lo sustituimos en la fórmula, ¿sí? Y utilizamos el más grande de los dos CBs. Este es el momento que resulta aquí, por fin nos queda con este valor. Pues vamos a utilizar el más grande, que en este caso fue el de 2.24. No, ya no lo escribí aquí, pero ustedes lo pueden corroborar. Y aplica entonces para las dos condiciones. Aunque rigurosamente tendríamos que aplicar cada quien con su cada cual. Vamos a dejarlo conservadoramente que aplique para las dos condiciones. Aquí ustedes ya empiezan a jugar un poco. ¿Sí? Queda criterio de cada diseñador. Yo prefiero irme conservador. A veces si una cosa es más grande que la otra, prefiero agarrar la más grande de todas. ¿Sí? Por aquello de confundirme menos y también dormir más tranquilo. Entonces, ahí está el otro momento. Entonces ya tengo los dos momentos, alrededor de la menor inercia de la vigueta y alrededor de la mayor inercia. Pero yo no puedo diseñar con esos momentos porque no tienen considerado el efecto de la esbeltez. Entonces, hay varios métodos para determinar la esbeltez. Entonces, el más preciso es hacer un análisis de segundo orden, pero hay que hacer un análisis no lineal, o sea, es un análisis con no linealidad geométrica. Eso no se ve en licenciatura, joven, ya es motivo de especializaciones. O sea, son temas de posgrado, en donde ya se incluye esa no linealidad y se calcula de manera directa, mediante procesos iterativos, cuánto se amplifican los momentos producto de la esbeltez. Hay otros métodos, el método directo, pero ocupa un programa de cómputo, no me quise meter a esos, entonces yo me fui por el más sencillo, el que tiene el manual ISC y que está también reflejado en el INCA, que es simplemente los momentos que tengo, amplificarlos por un factor. Los famosos factores B1 y B2. Entonces digamos que esos son los métodos más simples, o el método más sencillo, para poder amplificar estos momentos y ya con los momentos amplificados poder revisar la columna. Entonces vamos a calcular los momentos de amplificación por esbeltez. Para el momento MRX, ya le puse MR porque así lo maneja la fórmula de interacción. Vamos a calcular entonces para los dos casos, tanto en dirección X como en Y, el B1 y el B2. ¿Sí? Para que el B1 afecte lo que es las cargas gravitacionales, y el B2 afecte la condición con sismo. Entonces siempre hay que hacer eso, hay que calcular los dos Bs. Puede ser que algunos rijan y tengan que utilizar esa fuerza y otros no tanto. Entonces vamos con el B1, que son los efectos P delta minúscula. Ya dijimos en la otra diapositiva que los íbamos a calcular. Acuérdense que aquí está B1 y B2 de esta manera, ¿no? Es el CM entre 1 menos alfa PR entre PI. Alfa va a ser siempre 1. Y CM es el coeficiente que supone que no hay traslación lateral y se va a calcular con esta formulita. Va a ser 0.6 menos 0.4 por M1 entre M2.
¿Qué es M1 y qué es M2? M1 y M2 son los momentos calculados con el análisis elástico de primer orden. Es M1 el menor y M2 el mayor de los momentos en el extremo de la porción no arrostrada de columna, en el plano que estén considerando. Y ojo, jóvenes, si esa relación, esta relación va a ser positiva cuando el miembro se flexiona en curvatura doble y va a ser negativa cuando lo haga en curvatura simple. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay curvatura doble hay un punto de inflexión. Es decir, si nos vamos nuevamente a nuestro edificio, observen que para la condición de cargas gravitacionales hay un punto de inflexión aquí, en los dos sentidos. Esto quiere decir que se deforma la columna pasando por el punto de inflexión, entonces esta es curvatura doble. Curvatura simple entonces sería que solamente tenga un diagrama, el diagrama de momentos hacia un lado, o sea que nunca cruce, que sea o todo positivo o todo negativo. Y eso solamente va a ocurrir pues, cuando tengamos extremos articulados. Pero obviamente en un edificio donde juega la rigidez del nudo de arriba y la rigidez del nudo de abajo, pues entonces en esos casos es curvatura doble, no hay pierde. Pues si es curvatura doble, entonces este valor de aquí, el 0.4, va a multiplicar a un valor positivo de M1 y M2. Y listo, es todo. En columnas sujetas a cargas transversales aplicadas entre sus apoyos, el valor de Cm se puede tomar igual a 1 en todos los casos. No es nuestro caso, jóvenes. O sea, quiere decir que, imagínense que tenemos una columna, pero que tuviera cargas intermedias por algún puntal o algo que estuviera ahí en medio. ¿Sí? O sea, no tiene las dos vías extremas, sino hubiera a lo mejor una viga intermedia que también induce una carga. En esos casos pueden manejarse M igual a 1 por simplicidad. Pero como en este caso no tenemos ninguna carga intermedia en la altura de la columna, entonces vamos a calcular el Cm con esta expresión. ¿Sí? Y la PE1, pues es la que está aquí en el denominador, pues es la carga crítica de pandeo, ¿no? El pi cuadrada por EI entre el coeficiente de longitud efectiva de pandeo K por L. Ojo, en este caso el K1 es el factor de longitud efectiva de pandeo calculado con base en la suposición de que no hay traslación lateral en los extremos del miembro y tendrá que ser igual a 1 o menos, igual a 1 a menos de que se haga un análisis más detallado. Entonces, como no hay realmente desplazamientos laterales significativos, acuérdense que ese K siempre es menor que la unidad, lo vimos en los diagramas, los nomogramas, pues siempre le vamos a poner 1 aquí, no hay pierde, de manera conservadora. Entonces vamos a calcular este CB. Aquí está. Perdón, calcular el beta 1. Nos va a quedar que Cm 0.6 menos 0.4 de M1 entre M2. Acuérdense que los momentos ya los vimos, el M1 es el menor, es decir, el de 11, perdón, es el de arriba, 11.657 entre 14.212, que es el de arriba. ¿Por qué eso? Es porque fue la relación que rigió, acuérdense. Pues nos queda aquí, ahí está, 11.652 entre 14.212 nos da 0.27. El alfa va a ser igual a 1. La carga de diseño PR va a ser el factor de carga que en este caso voy a manejar un factor promedio. Acuérdense que si es una estructura del grupo B, pues es el 1.3 por la carga muerta más 1.5 por la carga IVA, pero sumados y divididos entre 2 me da 1.4, que es el que tenía anteriormente las normas. Por la carga que es de 27.688 para carga muerta más carga IVA. ¿Esta de dónde sale? Pues de acá, ¿verdad? Para la condición de carga muerta más carga máxima, su carga axial. Aquí está, 27.688.
Entonces, es el valor que vamos a poner aquí. Ahí está. Me da 38.76. Calculo la carga crítica de pandeo, pi cuadrada por 12.1 por 10 a la 6. Por el momento de inercia más grande, acuérdense que es 72.841 y X. Aquí está. 72.841. Entre el K, que va a ser 1, por L, que es 353. Bueno, es 353.4, ¿no? Rigurosamente. Todo eso al cuadrado. Y me da que es de 12.115.62 toneladas. Esto es una carga muy alta, porque no se desplaza la columna prácticamente nada. O sea, el K1 es igual a 1. Y con esto ya calculamos el factor de amplificación B1. Ese factor, perdón, recuerden que es este de acá, ¿verdad? El CM que acabamos de calcular, de 0.27, sobre 1 menos alfa, que me va a ser 1, por el PR, que lo acabamos de calcular, que es de 38.76, entre el P, la carga crítica que me da 12.115.62 toneladas, que es esta de acá, ¿verdad? Y me da 0.71. ¿Qué pasó, jóvenes? Es menor que la unidad. Entonces, si es menor que la unidad, entonces el B1 es 1. O sea, no hay amplificación de momento para las cargas gravitacionales. Ya con la experiencia, casi uno rato termina calculándolo nada más para el sismo, porque dice, ay, tengo estructuras contraventeadas, tengo esto, o tengo muros, pues por carga gravitacional ni se pandea. ¿Sí? Entonces, es muy raro que este B1 les dé mucho mayor que la unidad. O sea, tendría que ser una columna muy esbelta, o que sea muy asimétrico el marco, que las cargas también sean muy asimétricas para que esto empiece a dar mayor que la unidad. Entonces, ante condiciones normales, casi siempre les va a dar menor que 1. Ahora, ya vimos cuánto vale B1 para ese caso. Cargas gravitacionales. Vamos a determinar el B2, que este es el P delta grande, que es para desplazamientos grandotes. Este entonces ya vimos que vale esto. 1 entre 1 menos alfa por P de piso entre PE de piso. ¿Qué es cada cosa? Aquí lo tenemos. Para el factor B2, en cada dirección se calcula como vimos. Alfa va a ser igual a 1. Y la carga de piso es la carga vertical soportada por el entrepiso, usando las combinaciones de carga correspondientes. Ojo, del entrepiso. Vamos a incluir las cargas de las columnas que no forman parte del sistema resistente. O sea, si hubiera alguna columna por ahí lateral que cargue un baño, un tinaco, también la vamos a meter ahí. Pues son todas las cargas del entrepiso que estamos considerando. Esa va a ser mi P de piso, que va aquí en el numerador del denominador. Y la P de piso que vemos acá es la carga crítica de pandeo elástica para el entrepiso, en la dirección de traslación que esté considerando, bien sea sismo en X o sismo en Y. Y la vamos a calcular con esta ecuacióncita. Va a ser RM por HL entre delta H, que es cada cosa. RM lo vamos a calcular con esta formulita. 1 menos 0.15 de PMF entre P de piso. El P de piso ya sabemos que vale la suma de las cargas axiales. L es la altura del entrepiso, que se lo ocupamos acá, H por L. Y PMF es la carga vertical de todas las columnas del entrepiso que forman parte de los marcos a momento, en la dirección de la traslación que está siendo considerada, y va a ser igual a 0 para sistemas de marcos contraventeados. Y delta H es el desplazamiento lateral de primer orden del entrepiso en la dirección en la que está considerando la traslación lateral. O sea, son los desplazamientos por sismo, debidos a fuerzas laterales en centímetros. Cuando delta H varía sobre el área del plano de la estructura, se tomará el promedio de los valores tomados en proporción a las cargas verticales, y como alternativa, yo les sugiero siempre que mejor manejen el desplazamiento más grande, pero no se compliquen.
Y H es la fuerza cortante de entrepiso en la dirección de traslación que se está considerando. Y va a ser producido por las fuerzas laterales que se utilizaron para calcular delta H. Todo esto tiene que ver con la acción sísmica. Entonces, en PMF también son todas las columnas de entrepiso que forman parte de los marcos. Pero esto es la carga vertical total. Es decir, que si estoy en la parte superior, la descarga de todas las columnas de ese nivel, pero si estoy en la planta baja, es la suma de las descargas de todos los niveles que están por arriba. Así sean 20 o 30. Esa es la PMF. Entonces, vamos a calcular. Nos queda que la carga de piso es el factor de carga por la suma de las descargas de entrepiso, es decir, 312.7 toneladas. Como lo que voy a revisar es esta condición, jóvenes, la de carga muerta más carga instantánea más 0.3 de sismo X más sismo Y, tengo que sumar todas las cargas axiales para esa condición. Créanmelo, si la suman, ya lo revisé, les va a dar entonces precisamente 312.7 toneladas, que ya factorizado me da 343.97 toneladas. La P de piso, entonces RM, que dijimos que era 1 menos 0.5 de la PMF entre P de piso. Pero la PMF, recuerden que dijimos que era la suma de todas las cargas de todos los entrepisos que están por encima. Como en este caso estamos con la columna de planta alta, pues entonces es igual a 312.7. O sea, en este caso el PMF es igual a la P de piso, por ser en azotea. Si yo me voy a un nivel más abajo, entonces ya cambia el PMF, porque se suman las descargas de los dos niveles hasta la columna que estoy considerando. Pues en este caso esto se vuelve a 1 y me queda 1 menos 0.15, el RM es de 0.85. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque esto es muy importante, jóvenes. Es así directamente sumar, bueno, hacer la sumatoria de cada carga de entrepiso y luego ir sumando todos hasta llegar al nivel que nos tocó, por ejemplo. Así es, para calcular PMF, ¿sí? O sea, aquí el P de piso es para un piso, ¿están de acuerdo? Sumamos las descargas axiales nada más del entrepiso donde está mi columna. Pero para el PMF va a ser lo mismo, pero de todos los niveles que están arriba, incluido el que donde está mi columna. ¿Estamos de acuerdo, Kevin? Ok, sí, ya. Gracias. Nada. Perfecto. Los desplazamientos laterales pues salen del sismo X. Pueden manejar la combinación, pero luego a veces la combinación sale en menores. Yo les sugiero que manejen la del sismo, da igual, realmente cambia muy poquito. Entonces, estas son mis fuerzas de sismo por marco, que me produjeron este desplazamiento, por marco. Acuérdense que en ese sentido hay 3 marcos paralelos. El desplazamiento es 5 centímetros, el más grande, porque es esta columna. Podría haber manejado el relativo, pero yo les sugiero que manejen el más grande. Y la fuerza cortante entre piso, recuerden que les dijeron en sísmica que las fuerzas sísmicas se suman. O sea, la fuerza de la fuerza cortante del entrepiso 2 sería de 64.8 y la fuerza cortante de planta baja o la cortante basal sería 64.8 más 38.43, que es la que tendría que utilizar para diseñar alguna columna de planta baja. Entonces, punto 14, perdón, ¿no? ¿Sí? Perdón, no escuché, Kevin. Sería 68.14, es que digo 64.8. A ver, ¿cómo, perdón? Dijo 64.8, pero no es 68.14. Ah, sí, perdón, sí, 68.14. Es la fuerza cortante del entrepiso 2. Si yo quisiera calcular la fuerza cortante de la planta baja, sería 68.14 más 38.43. ¿Sí? Entonces, como es de un marco, yo necesito multiplicarlo por 3 marcos, ¿están de acuerdo?
porque en ese sentido tengo 3 marcos. ¿Se acuerdan de eso? 1, 2, 3 marcos en el sentido contraventeado. ¿Están de acuerdo? Y como hicimos un análisis sísmico estático, nomás son iguales. Si hubiera metido torsión, recuerden que las fuerzas de los extremos son un poco más grandes que los marcos centrales, por la cuestión de la torsión. Pero en este caso, no quise complicar el ejemplo, lo dejé igual. Entonces, la P de piso, quedamos entonces que era igual a RM. RM nos quedó de 0.85, acuérdense, aquí está, por H por L, donde H recuerden que es la fuerza cortante de entrepiso, es decir, las 204.42, por L, que es la altura de la columna, 353, entre el desplazamiento de 5 centímetros, y me da que mi carga P de piso sale de 12.267.24 toneladas. Pues ya con esto puedo calcular mi beta 2. Es 1 entre 1 menos el alfa, que es 1 por la P de piso, que ya dijimos que era 343.97, entre la P de piso. Y aquí me da 1.03. Si se fijan, aquí sí ya resultó mayor que la unidad. Muy poco, pero ya está empezando a amplificar, o sea, un 3%. ¿Sí? Para fines prácticos, pues no amplificó gran cosa, ¿no? Pero la idea es que viéramos el procedimiento, porque va a haber casos en los que sí les amplifique mucho. Sobre todo cuando los desplazamientos laterales sean muy grandes. Bien, entonces ya tengo el beta 2 y el beta 1. Entonces ya podría calcular los momentos de diseño, ¿sí? Entonces, mis momentos de diseño alrededor del eje Y, porque es el sismo en dirección X, para la condición de carga muerta más carga viva, sería el factor de carga, que es 1.4, por el B1, ¿se acuerdan? Quedó 1 porque no amplificó nada. Por el momento, que es de 0.194, que es una bicoca, acuérdense que es este de acá, para la condición de carga muerta más carga viva máxima. Ahí está, 0.194, que es en el otro sentido, en el longitudinal. Entonces no amplifica realmente nada, ¿eh? Entonces, pero queda de 0.272, con su factor de carga. Y en esa misma dirección para la condición con sismo, me da entonces el 1.1 por 1.03, que es el B2, por la combinación de sismo, ¿sí? Que es el momento de sismo alrededor del eje Y, que es de 0.183, más el 30% del sismo en el otro sentido, que es 492. Acuérdense que por sismo, aquí está, como estoy considerando en X, ¿sí? Tengo los 492, porque era el 30% de este, y en el otro sentido da un momentillo de nada. Perdón, no es cierto, estoy mal porque es entonces el 492 para sismo en X nada más. O sea, estamos calculando los elementos mecánicos para el momento alrededor del eje Y local de la pieza. Entonces 492 y luego el de la carga viva instantánea, que es 0.183. Entonces este no se altera. Pues tengo la carga muerta y la carga viva y la carga sísmica, ¿sí? Entonces nos queda la combinación así. Es el 30% del sismo en dirección X. El Y no juega entonces ahorita porque estamos con el MRY. Esto lo vamos a meter en la siguiente combinación, o sea, en el otro sentido, ¿sí? Y su carga
permanente que queda afectada por 1. No pasa nada. Entonces el momento de diseño alrededor del eje Y de la columna queda de 1,46 toneladas metro para este caso, y para la otra condición de carga muerta más carga máxima queda de 0.72. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esta combinación? O condición de diseño, pues. Bueno, ahora vamos a calcular las cargas axiales de diseño. Para carga muerta más carga máxima es 1.4 por la descarga. Acuérdense que eran 27.688 toneladas. 38.76. Y para la condición con sismo, el factor de carga es 1.1 y sería la carga axial por carga muerta más carga instantánea, o sea, 26.883. O sea, para la condición de carga muerta más carga instantánea, aquí está. 26.9, pues acá quedó. ¿Sí? Pero de manera exacta era 26.880. Espérame. 26, perdón, ya me perdí. Aquí, 8.65. No, perdón, es acá abajo. Es que ya de tanto subir y bajarme ya me perdí, jóvenes. Aquí está. Más el 30% del sismo X, que ya no me voy a regresar, pero ahí está, 20.7785 en las de atrás, menos el sismo en Y. Vean que como se tienen que sumar, le dejé sus momentos. Esta era positiva, las otras eran negativas, las sumamos. Entonces nos queda 1,1 por 9.39, nos da 10.32, la carga axial. Pero ahora necesitamos el momento en el otro sentido. ¿Dónde está? MRX, MRY, está el beta 1, lo calculamos y también nos da menor que la unidad. Aquí ya pueden ver ustedes con detalle el cálculo, nos da menor que la unidad. Calculamos el B2, cambia un poquito, nos da la carga de piso. Queda igual, 0.85, pero aquí ya cambia. Es que no, este es el que hicimos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde quedó el otro, jóvenes? En otra dirección. Aquí está. Entonces, en otra dirección, cuando consideramos el sismo en Y, que es vean que los desplazamientos son más grandes, son de 11.2 centímetros. Ahora, estas son las fuerzas sísmicas, cambiaron, pero ahora tengo 4 marcos en esa dirección para calcular la fuerza cortante entre piso. O sea, me queda 204.44 toneladas. Lo meto en la P de piso, el punto 85 de acá, el RME por la fuerza cortante, por la altura de la columna, entre el desplazamiento 11.2 me da 5.476. Calculo el B2 y me da de 1.07. Aquí le faltó un 0.7. Ahí va. Pues aquí amplificó un poquito más, porque no había contraventeo. Queda de 1.07. Entonces, con esto también calculamos los momentos ahora en el otro sentido. Tenemos de carga muerta más carga máxima 1.4 por el B1 que vale 1. El momento en ese sentido vale 14.212, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto? Y para sismo en el otro sentido ahora es 1.1 por 1.07 por el 100% del sismo, que es 26.865. ¿Sí? Y me da 31.62.
y aquí quedó el B1 y el B2 del otro sentido. Entonces no sé por qué les di primero jóvenes. Ahí estuvo mi error. El primero les calculé la dirección X y debería haberlo puesto en dirección Y, ¿no? Una disculpa. Me brinqué. Profe, dice que hay 4 marcos cuando se calcula la... Sí, son 4. 1, 2, 3, 4. En la dirección corta. Y en la otra son 3. ¿Sí? Aquí se ven. O sea, son 4 marcos en dirección Y 3 marcos en dirección X. Ah, ya. Ok. ¿Sí, no? Eso en un sentido se multiplica por 3 la fuerza cortante y en el otro por 4. Les repito, es que no le involucré la torsión, pero si hubiera torsión, hay que sumarla a lo que haya salido, ¿sí? Lo que les dio en sísmica. Pues aquí está el resumen. Todo lo que hicimos ya aquí está la condición. En dirección X del edificio, la condición de carga muerta más carga máxima están sus cargas últimas, la PR y el momento alrededor del eje Y, y para el sismo la carga axial y el momento alrededor del eje Y, que es chiquillo, por el contraviento, ¿no? O los contravientos, mejor dicho. Y en otra dirección, la carga muerta más la carga máxima es la misma, esta, pero el momento ahora cambia, ¿verdad? Es 1989, esta queda igual a la carga axial también, pero el sismo también aumentó. Tenemos que llegar a este resumen de elementos mecánicos en la columna. Pues ya con estos y las cargas resistentes podemos aplicar los diagramas de interacción. Aquí está ahora el resumen de resistencias. Entonces, para la carga muerta más la carga máxima, esta fue la carga resistente. ¿Se acuerdan que era algo alta, que es con lo que vimos del capítulo E? El momento resistente en un sentido y en el otro. Y para la condición de sismo, la carga resistente por sismo y los momentos en un sentido y en otro, ¿sí? Que son iguales. Ah, no pueden ser iguales. Aquí hay un error. Y este error no lo corregí. Y les voy a decir por qué, porque creo que la que rige es la de sismo en este sentido. Vamos a arreglarlo una vez, ¿sí? A ver, entonces, para cargas verticales, me voy a venir calculando resistencias. Tenemos, aquí está la carga axial, perdón. A ver, la primera es por cargas gravitacionales. Nos dio 524.887 toneladas. Ahí está, 524.887. Ahora, lo mismo, pero para cuando metimos temblor. Pues para la condición con sismo, ya no es esta, sino aquí viene la de sismo, y nos quedó de 429.951, casi 430 toneladas, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Y está mal ahí, no, jóvenes? Hay un error ahí. Sí. Entonces, hay un errorcito aquí. Vamos a ver dónde. Creo que fue un error de copiado, ¿no? Pues son 430 toneladas, ¿no? Prácticamente. Entonces vamos a corregirle, jóvenes. Aquí está mal. Estas son 430 toneladas. Ya está. Ahora vamos con los momentos. Los momentos flexionantes, en un sentido, a ver, vamos a ver. Sección compacta. Ok, nos queda por fluencia
el MCY de 28.66. Y en el otro sentido, quedó de no, es que estos quedan iguales, jóvenes. Sí, porque es independiente del sismo. O sea, agarramos el más crítico, ¿se acuerdan? Pues como agarramos el más crítico, por eso quedan iguales. Exacto. Que dio este de 101, 2, 3, 4, 5, 109 toneladas metro. Entonces está bien, jóvenes, no me hagan caso. Estos dos quedan iguales porque es lo que resiste la pieza en una dirección y otra. ¿Sí? Entonces... esto puede ser independientemente de la condición. Exacto, porque son las cargas resistentes, ¿no? Es muy cierto. Sí, ahí está. Entonces, ahora sí revisamos la seguridad. Para la condición de carga muerta más carga viva, hay que ver si estamos por arriba o por debajo del punto 2. Acuérdense estas formulitas de interacción. Estas, ¿verdad? Si PR entre PC es mayor que punto 2 es la de arriba y si es menor es la de abajo. Entonces vamos a ver cómo andamos. PR entre PC. Nos queda entonces la carga última que nos dio de 38.76 entre 524. Pues nos da .07, que es menor que .2. Pues va la segunda formulita. Esta de aquí. PR entre 2PC más MRX entre MCX más MRY entre MCY. Entonces la tenemos aquí. Sustituimos el MRX, que es de 19.89, ahí está, entre 109.394, que es el MCX, más MRY, que nos dio de .277. Aquí está 272, dice, pero es .277. Ahorita checamos las operaciones. Entre 28.66. Y me da, según esto, .22. Vamos a checar la operación, que esté bien. Bueno, supondría que sí. Yo me acuerdo que chequé las operaciones y estaban bien. Si no, revisen ustedes, jóvenes. Porque este está bien, sería .277 entre 28.66. Me da .2097. .2097 más lo otro, .1915. .1915 .22. Entonces aquí se sustituyó mal. Este es .277. Pero el resultado está bien, jóvenes. Fíjense, jóvenes, resultó mucho menor que la unidad. Quiere decir que la columna para esta condición está bien sobrada. La podríamos optimizar, o sea, para las cargas gravitacionales. Pero vamos a ver cómo queda para el temblor. Igual, vemos el PR entre PC donde anda. Entonces me queda la PR por sismo, que es de 38.76. Aquí está. Dice 10.32. Permítanme. Aquí está. Ah, perdón, es que es esta. Estoy equivocado. Es 10.32, que es con el temblor. Entre la PC con temblor, que es de 4.84. 484 toneladas. ¿Qué es esta que teníamos aquí, no?
pero que luego la cambiamos a 430. Entonces aquí hay un error, ¿no? Según yo, este era 430. De todas maneras, ustedes chequen en sus casas, ¿eh? Si sigue habiendo un error, me dicen. Entonces nos queda 1032 entre 430, me da .02 igual. Entonces no hay problema, .024. Nos queda la misma formulita. Sustituimos los valores. La PR, que es de 1032, esta, entre 2 por PC, que aquí según yo sería 430, más estos dos quedan iguales, 3162, que es el MRX, este de aquí, sobre el MRY que no cambia, más el MRY, que es este de 1,467, aquí tendría que ser 467, sobre 2876. Déjenme checar la operación nada más, porque se me hace que hubo un pequeño cambio. Pero aún así, si ven, va a seguir quedando sobradísima. $1.35. Perdón, ¿cuál 1.35? Estoy mal, permítanme. .35, ¿no? Creo que hice mala operación. .35. Entonces ya quedó bien. Entonces, pues la columna quedó muy sobrada. Quedó muy sobrada. Por ejemplo, yo les dije que aquí tienen que optimizar un más menos 10% en su proyecto. Entonces van a tener que jugar un poco. ¿Qué les recomiendo yo que hagan para que propongan un perfil preliminar, o sea, un predimensionamiento? Mi recomendación es que lleguen, primero saquen sus elementos mecánicos de diseño, es decir, llegar a estos dos, a sus elementos. Si quieren, calculen los primeros sin esbeltez, o sea, su combinación. Vamos a pensar que les dio esta para sismo con estos dos momentos, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, lo voy a hacer aquí en el Paint. Vamos a pensar que les dio, o sea, tengo mi carga axial, mi PR de, dijimos, 10.32 toneladas. Luego tengo mi momento, claro, aquí están amplificados, pero les repito, ustedes lo pueden hacer sin amplificar para que no se tarden. El MRY, que es de 1.467 toneladas metro. Y luego el MRX, este es de 31.62. Bien. Calculen primero esto. Luego les voy a pasar un tip. Vamos a calcular una carga axial equivalente. Esta carga axial equivalente va a ser la siguiente, 10.32. Y los ingenieros de la práctica siempre han recomendado que transformemos los momentos flexionantes a una carga axial equivalente. Es decir, que multipliquemos por 1.5 los momentos
Entonces, con esto de manera aproximada, se transforman las cargas axial, perdón, los momentos flexionantes, a cargas axiales. Esta es una regla de la práctica, de toda la vida. Entonces estaríamos hablando de 1.467 más 3162 por 1.5 más 10.32. Me da 59.95 toneladas. O sea, 59,000 951 kilos. Ustedes ya saben, jóvenes, que la carga, que el esfuerzo de manera aproximada es igual a la carga entre el área, ¿verdad? Entonces, claro, estas están multiplicadas por sus factores de carga. Si yo digo que mi esfuerzo promedio anda alrededor de unos, no sé, si la carga crítica de pandeo puede andar sobre 1.300, 1.500 kilos por centímetro cuadrado, pues un esfuerzo promedio pudiera ser, no sé, unos 1.000 kilos por centímetro cuadrado en la columna, ¿sí? Entonces, de aquí, yo podría decir que 1.000 fuera igual entonces a 59,951 entre el área. De tal forma que de aquí yo podría despejar un área que sería 59,951 entre 1.000. Entonces me daría un área aproximadamente de 60 centímetros cuadrados. Entonces váyanse al manual IMCA y busquen áreas que tengan más o menos, perfiles que tengan más o menos un área equivalente a esto, ¿sí? Y de esa manera pueden jugar con un perfil que ya se va a aproximar un poco más al más optimizado. Se fijan aquí el área que nosotros teníamos en este ejemplo en particular. ¿Dónde la tengo el área? Aquí está. Es de 184 centímetros cuadrados prácticamente. Y nosotros andaríamos ocupados, estamos de acuerdo, por ejemplo, hubiéramos propuesto un área de 60, que tenga más o menos peraltes arriba de esto. Si la viga era con un peralte de 356, pues buscaría un perfil IR que tuviera peraltes alrededor de esto, o un poquito más, pero que cumplieran con un área de aproximadamente 60 centímetros cuadrados. Y ya con eso ustedes no van a andar desvariando, ni van a andar con esa gran incertidumbre de con qué empiezo. Entonces, esto digamos que es un predimensionamiento, que les paso así al costo para que, bueno, sin costo, mejor dicho, para que no se vuelva frustrante su ejemplo, ¿sí? No, perdón, ¿de dónde sacó el 1.000? Es como un esfuerzo cuadrado. Ah. Porque puede llegar a 3.515, ¿no? Entonces estoy suponiendo una tercera parte, pensemos. Ah. ¿Sí, más o menos? Sí, ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Pues yo tengo unas dudas, Doc, pero no sé
si A ver, alguien quiera preguntar algo también. ahorita caen para siempre. Yo me confundí al principio cuando sacó el pandeo, la longitud efectiva de pandeo, que lo hizo primero para la condición de carga muerta con carga viva máxima, y luego lo hizo para la condición de carga muerta con la instantánea y la de para sismo. calcular la carga axial resistente. Aquí. Ajá. Pero si están involucradas las inercias, ¿qué no debería de ser lo mismo independientemente de la condición? Esto queda igual. Las relaciones GS y GI quedan idénticas. Ok. Lo que cambia es el nomograma. Para la primera es con este nomograma, ¿estamos de acuerdo? Con SGS y SGA y GB, ¿sí? O GI, S, como sea. Y para la otra, entran al otro nomograma, por eso cambian, ¿sí me explico? O sea que ahí no interactúa el tema de los contravientos. Lo que pasa es que para el sismo, hay una dirección que es mala, ¿sí me explico? La dirección corta del edificio, que se desplaza mucho, ¿sí? Y tienen que buscar el más crítico de los dos. Entonces no se complica, ¿sí? Calculan acá sus Ks para calcular la fuerza de compresión resistente, ¿sí me explico? Porque la columna se va a pandear hacia donde esté más débil. O sea, estamos hablando de carga axial. Por eso tengo que buscar el K mayor. Y entonces por eso reviso las dos condiciones, la de cargas gravitacionales y sismo. Porque me va a dar una carga axial resistente para cargas gravitacionales y otra para sismo. Y en la condición de cargas gravitacionales utilicé el K más crítico, o KX o KY. Y en la condición con sismo utilicé el K más crítico, KX o KY. ¿Sí me explico? Sí. Independientemente de alrededor del eje. O sea, se va a pandear alrededor de donde tenga el K más alto. Y como es carga axial, entonces me voy con el K más crítico. O sea, para cuando se saca el K, X o KY para la condición de carga muerta y carga viva, utilizamos nomograma dependiendo de si hay contraviento o no. Ya cuando vayamos a sacar el sismo, vamos a utilizar la condición más desfavorable de los nomogramas. Ajá, es que hay una cosa. Vamos a pensar. Si yo tengo mi edificio así y voy a calcular el KX, o sea, en dirección X del edificio, por P delta minúscula, o sea, vamos a utilizar el primer nomograma, pues mi edificio no se pandea absolutamente nada porque tengo contravientos, ¿sí? O muy poco. Y por sismo, si son estas dos columnas que están contraventeadas, pues de juego, no tiene sentido. Porque se axializan y realmente no se pandean. Pudiera ser que estas dos experimenten un desplazamiento, pero no va a ser tan grande, o sea, va a seguir rigiendo el P delta minúscula. O sea, cuando tengo marcos contraventeados en ese sentido, el P delta baja. En su edificio, como es alto, bueno, de altura intermedia, ahí sí los desplazamientos son importantes, aun cuando tienen contraventeos. ¿Sí me explico? Entonces, ahí mi sugerencia es que para la condición de cargas gravitacionales manejen P delta minúscula. Y para la condición de sismo, manejen P delta mayúscula, aun cuando esté contraventeado el edificio. Porque ahí sí se va a desplazar mucho, el edificio está alto.
sea, hay quienes dicen, no, está contraventeado, es indesplazable. Yo no concuerdo mucho con esa idea. O sea, es discutible, ¿no? Okay. Entonces, ya aquí también entra mucho el criterio. Yo prefiero irme del lado conservador. Y para mí el lado conservador es calcular cada quien con su cada cual. Sí, ya me quedó claro, Ok, gracias. Perfecto. ¿Algo? Ajá. Sí, también para sacar el CV, utilizamos los resultados que nos dio pues el programa de... Sí, los diagramas. De los diagramas de los momentos flexionantes. Para el CV, que es la condición de carga muerta con carga viva, me queda claro pues que es el de 14 y el de 11. Pero para el otro es de 26, que es la condición con... Sí, o sea, de ahí, como tenemos dos condiciones de sismo, que es en X y en Y, utilizamos la más desfavorable. Ahorita estamos revisando sismo en Y, ¿sí? Pero es carga viva instantánea, ¿sí me explico? Entonces, es el momento por carga viva instantánea, pero medio negativo. Y se resta entonces del de sismo, porque es una suma, es una condición de carga, ¿sí me explico? Si hubiera sido en el otro sentido, sería con el 30% sismo X, se hubiera restado, ¿sí me explico? Pero en el otro sentido, los momentos son una chiquillada, también chiquitos. Ahí sí los contravientos pegaron, ¿sí me explico? Los contravientos hacen que se reduzcan mucho los momentos. En el otro sentido. O sea, en el sentido Y. Digo en el sentido Y, de X, perdón, del edificio. ¿Sí? Por eso no se generó sismo en X. Si no hubiera habido contraviento, le tendríamos que haber sumado el momento en otro sentido, pero ya estamos hablando entonces de un CV en la otra dirección. ¿Sí me explico? Pues tengo unos momentotes en un sentido y otros momentotes en el otro sentido. ¿Sí me explico? Sí. ¿Cuál CV vamos a utilizar? Sí. ¿El de la dirección X o el de la dirección Y? ¿Sí me explico? Cada quien con su cada cual, ¿sí me explico? Pues como ahorita en el momento en X, ahí sí jugó ese CV. Pero en otro sentido, el momento era... ¿Sí más o menos? O sea, si no estuvieran contraventeados, habría un CVX y un CVY, por decirlo de esa manera. Y cada uno afecta su momento. Porque tendríamos un momento resistente en X y un momento resistente en Y. ¿Sí me explico, Kevin? Y cada uno podría tener un CV diferente. Sí. Y pudiera ser inclusive que a lo mejor en un sentido ocupe calcular CV y en el otro no, porque la sección salió totalmente compacta y con el momento plástico era más que suficiente. ¿Sí me explico? O sea, va a depender. Recuerden que hay que revisar varias cosas por flexión. O sea, es el momento plástico, pandeo lateral torsional, etcétera, ¿no? Tienen que revisar varias condiciones. ¿Sí? Bueno, sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo bien, Doc? Bueno. Perfecto. ¿Todo bien, Doc? Muy bien, jóvenes. Perfecto. Qué bueno que ya. ¿Mande? Profe, ¿por qué llama MR
a los elementos mecánicos y no ¿Vale? MU. Sí, perdón. ¿Por qué llama MF a Porque los así elementos están en la fórmula de mecánicos y no interacción. MU? Entonces manejé la nomenclatura de las fórmulas de interacción. ¿Sí? Entonces, para que se pareciera. El MC, a ver, es que ya dejé de presentar, pero aquí se los digo porque ustedes lo tienen ahí a la vista. El MC, sí, entonces, los MC serían los momentos resistentes. Están como que al revés, pues. sí, como que me generó Los confusión ahí, MR serían los momentos de diseño factorizados, pues. Pero lo dejé así porque así viene en el manual Inca. Igual en el AICC, ¿eh? Y no lo quise cambiar porque les estoy haciendo referencia a las fórmulas en el manual Inca. Entonces mejor dejé la aclaración de que los que tengan su índice C son los resistentes y los que tengan su índice C son los actuantes últimos. R. ¿Sí, más o menos? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Hice una pregunta. Sí, ya vi. ¿Por qué, José Manuel, no llevaste el curso conmigo de teoría 3? Bueno, rápidamente para José Manuel, y si ustedes lo quieren ver también, les voy a explicar cómo jalar el edificio de STAD. Déjenme ver si aquí tengo manera de hacerlo. Sí, a ver. Les voy a compartir mi pantalla. Profe, y de una vez el programa no lo podría mandar ahí al Classroom. Es que yo cambié de computadora y no lo... Tengo ya el programa. Pero en Classroom no sé si lo pueda subir. Voy a hacer el intento. Ok. A ver, entonces, ya están viendo mi monitor, ¿verdad? A ver, presten atención. La gran ventaja de STAD, no tengo yo ahorita aquí activo el SAP. ¿Alguien tiene el SAP que nos pudiera presentar su monitor? Déjenme dejar de presentar yo. Alguien que nos pudiera compartir su monitor con SAP y que tenga los dos, que tenga el SAP y que tenga el STAD. No, profe, no los tiene. ¿No tiene el SAP tampoco? Nadie. Pero José Manuel llevó SAP. El SAP permite importar archivos de STAD. No, pensís, no, pues, Saúl. El SAP, si ustedes abren el SAP y le ponen importar, les permite importar archivos con extensión .std. Por eso, José Manuel Ramos, ¿no tienes el SAP en tu computadora? A ver, si eres tan amable, nos puedes compartir tu monitor y yo te voy diciendo cómo lo abras, para que lo vean también tus compañeros.
Ya descargaste el archivo .std, ¿verdad? Que les pasé por el Classroom. Porque ese es el que vamos a importar a SAP. A ver. Esto es algo muy interesante que no permite, por ejemplo, el SAP. El SAP no es muy versátil para compartirse con otros programas. En cambio, el STAAD es muy compatible con varios programas. Se van a dormir todos, José Manuel.